Bueno, pues muchísimo gusto, de verdad, el día de hoy estamos ahora sí que a una sensación térmica de más de 40 grados en mi bella Mérida, Yucatán, México, y así estamos con el calorcito rico en diferentes estados de la República y partes pues, del mundo. Ahora sí que tenemos que ser conscientes de pues tener más acciones afirmativas a favor de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente, los arbolitos. Si tenemos también como parte introductoria de esta sesión número 3 la posibilidad de poner pues un balde de agua, alimento para los perritos, para los gatitos en nuestra calle, en nuestra casa, no podríamos hacer algo diferente si tenemos ese sentido de empatía, que no es nada más hacia los seres humanos, sino también a los seres sintientes, que son los animalitos bellos, ¿no? Es parte de una especialidad que tengo justo en prevención de violencia animal y en honor a mi amado papá, bellísimo, médico veterinario zootecnista, pues que pues ya partió con el Señor, como decimos aquí, los que amamos a Dios, está ya con el jefe de jefes en pandemia, 40 años de casados, única esposa, única hija, aquí su servidora, y pues psicóloga, pero con un corazón apasionado por los animalitos y por la naturaleza. Qué Entonces, bonito, muchísimas gracias. sí, Estaría, perdón que le interrumpa, sí, muy corazón. interesante posteriormente hacer justamente como había mencionado, algún taller de justo esto, porque desafortunadamente hemos visto, no sé si los participantes han visto en las noticias que hubo una situación con un animalito, un perrito, Sí, el muy chihuahua. desafortunado. Sí, Exactamente, entonces la verdad, yo también soy amante de los sí, mi perritos. amor. Aquí tenemos un pug, ¿Fue entonces que aventaron al caso de las cametas? ¿perdón? ¿Fue que aventaron al caso de las Exacto, cametas? exacto, sí, 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 la Sí, verdad es corazón. que qué horror de persona, cómo se les, o sea, de verdad no puedo entender cómo hay personas con ese corazón, con esa sensibilidad tan poca, la verdad. Así Entonces, es. estaría muy padre posteriormente Pero pues hacer. es que creo que, bueno, esta persona iba con cosas de estupefacientes encima o Ahorita lo iba vamos a analizar con medicado. gusto. Es parte de ciencias Entonces, forenses. Ahorita lo checamos. Exactamente, Sí, y sería Angie. muy padre hacer Sí, algún taller, Adri. alguna plática de Con eso. mucho gusto, mi amor. De hecho, hay hasta legislación de Sí, igual claro. manera, y ahorita el tema de los animales y protección a los animales está, pero en En su punto. boga. Entonces, posteriormente estaría Claro muy que bien. sí. Muchísimas gracias y perdón por la Ay, interrupción. claro que sí, claro que sí. Cuentas con eso, con muchísimo gusto. Como te dije, no solamente es otra especialidad, sino también impacta directamente en mi vida desde niña. Y qué bonito que compartimos ese gusto. Yo creo que todos los que estamos acá, a menos que tengamos rasgos psicopáticos, que digo, pues es la única forma en que uno podría ser tan cruel con los animales, habiendo una relación directa entre lo que es la tríada oscura, que ayer veíamos en la conferencia número 2, que están involucrados los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas. Estas personas tienden a tener una conducta de violencia hacia los animales desde muy pequeños. Entonces se les va viendo el ejemplo de Dahmer, por ejemplo, varios asesinos seriales han tenido estas cuestiones muy puntuales de violencia desde muy chiquititos. Entonces, vamos a tener en cuenta y yo feliz de presentarles todo lo que tenemos. En Chiapas, uno de los pocos estados en donde no existe legislación al respecto de protección de violencia animal, pero hacia los animales no humanos, seres sintientes. Pero en todos los estados de la República, la gran mayoría ya tenemos, inclusive aquí en Yucatán, en la Fiscalía General del Estado, ya podemos hacer las denuncias directamente. Si como vecino o vecina ves algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, vamos y les tienen su sanción, ¿no? Esperando por allá. Así es, claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a ver los primeros auxilios psicológicos parte 3, pero hacia los humanos, porque también los animalitos los requieren, pero eso ya sería otra historia y sería pues muy apasionante verlo porque nos hablan a través de las reacciones, tanto las personas, comportamiento no verbal, como los animalitos. Vamos a hacer la presentación de en donde nos quedamos el día de ayer para que tengamos esta secuencia y abordamos justo una serie de formas para poder
de alguna manera facilitar el proceso de las personas víctimas de algún tipo de delito, que lleguen al despacho, que lleguen a la instancia en donde tú trabajas y que contribuyamos a la solución y no aumentar el problema. Definitivamente la persona que ha pasado por esta situación y que debe tener una cuestión emocional justo en ese momento muy difícil de sobrellevar para un tipo de personalidades, y si además tienen un bagaje de experiencias negativas anterior, no es nada sencillo. Así que vamos a ponernos en el plan de tratar, como siempre le diré ese principio, esa cuestión máxima, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Es muy importante que escuchemos, también enfatizarlo, el doble de lo que hablamos, que observemos a las personas, que si están ansiosas ofrezcamos cuestiones como pues, agua, un refresquito, una cuestión para secarse, cosas mínimas que parecen muy sencillas, pero son de sentido común, que pueden ayudar a las personas. No utilizar ningún tipo de etiqueta negativa, y ahorita vamos a platicar un poquito de esto, porque me pasó algo muy curioso. Ahora sí que un poquito de testimonial, que es parte también de la cuestión didáctica. Llegué el día de hoy porque voy a hacer, pues digo, estamos ahí estudiando, nos gusta el estudio, nos gusta el aprendizaje, un segundo doctorado pues ya estamos haciendo en ciencias forenses, pero me pidieron una cuestión de una certificación de la maestría y demás. Hice igual 2 maestrías, pero regresé. ¡Salud! ¿Qué necesita el Seguro Social? Salud. Adelante. Entonces, fui allá a las oficinas administrativas y después fui a la universidad y me encontré con una persona que yo no reconocí como tal, así como una maestra o no, pero me dice, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, creo que sí me reconoció, no sé si es personal administrativo, no tengo idea, pero me reconoció ella y me saludó. Y dije, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, tal. No tenía ese factor de identificación. Pero ¿qué tal que llego y me dice, ay, te veo muy cambiada? Y dije, ay, mira, el color cabello, no sé, es más natural, algo. Y todo, no, ya subiste de peso. Y yo, oh, mucho gusto. Y yo no tengo tema con eso, porque eso es algo importante, aceptarnos y amarnos pues, como somos, o sea, sin tener ningún tipo de prejuicio. Pero el punto es que ese tipo de comentarios, si se lo dicen a una persona que no tenga su psique bien establecida, fuerte, que tenga una buena autoestima, que tengas asertividad, la puedes destrozar. O sea, literalmente hay chavitas que pueden hasta suicidarse por comentarios sobre su peso, sobre su apariencia física, que si no es la más alta, no es la más delgada, no es la más güerita, y son cosas, la verdad, que no tienen ningún sentido, porque todas las personas valemos y somos hermosas, en tanto somos diseños únicos, exclusivos, así como somos, literalmente. Y me llamó la atención que en un entorno educativo haya ese tipo de comentarios. La cuestión con los trastornos de alimentación, por ejemplo, anorexia, bulimia, que les da a las jovencitas y jovencitos también por tratar de seguir estereotipos que propone la cultura, como que si no estás hiper fit, entonces no vales, entonces nadie te voltea a ver. Es falso. Hay modelos de talla grande. O sea, así es, estamos llenitas de amor y eso es lo importante. Entonces lo pongo en la mesa porque a veces hay imprudencias. A una persona que ha sido víctima de un delito, una persona que ha sido pues parte de un desastre natural y que está con un familiar a lo mejor desaparecido, no hagan comentarios, por favor, de índole pues que no sea nada empática o etiquetante, o si ven que alguien más, a lo mejor no ustedes, gracias a Dios, a lo mejor no ustedes, sino alguien más, por favor, pedir esa sensatez y no decir cosas pues negativas que no vendrían al caso, y que además todos tenemos imperfecciones, perfecto solamente uno, ¿no? Nuestro jefe de jefe, como siempre diré, Papá Dios es el único que puede decir que es perfecto, todos los demás somos seres humanos perfectibles, perfeccionándonos a cada paso. Entonces,
Conseguir la información, ya sabemos que es importante. La cuestión de generar este rapport, o sea, hacer esta bajada de defensas, escuchar a la persona sin juicio, ser atentos, serviciales. Hay que, pues, programar algunas técnicas quizá de respiración, de relajación, son buenas, son adecuadas, que se pueden utilizar, pero aquí lo importante es aprender a detectar que puede ser digamos, una experiencia tan fuerte que a lo mejor la persona misma te lo va a decir, quiere ser escuchada. Si viene, por ejemplo, en un buffet, como ponía el ejemplo muy acertadamente la licenciada Adriana el día de ayer, que soy abogada, hubo abuso sexual, hubo violación y demás, entonces la persona viene definitivamente no por gusto, o sea, realmente tiene una necesidad que va más allá muchas veces de lo que una persona pudiera soportar. Entonces, ahí hay personas que pueden decir, no, pues cómo estabas vestida y a qué horas, y como que no nos compete estar juzgando a los seres humanos que pasan por ello. Al contrario, es brindarles todo nuestro apoyo, escuchar, hacer todo por ayudarle y no revictimizar. Ese concepto es muy, muy importante. Entonces, enlazar también con servicios de colaboración, veíamos que era significativo, que se pueden salir de las manos algunas situaciones, puede haber un llanto muy fluido, puede caer en crisis de angustia, de ansiedad, puede haber inclusive desmayos que han ocurrido, puede haber gritos, hay diferentes reacciones para manejar el estrés y el estrés postraumático. Vamos a ver, aquí vamos a ver, por ejemplo, los 3 tipos de reacciones fundamentales de estrés postraumático se las sinteticé para poderlas compartir el día de hoy. Reacciones intrusivas, ¿qué son estas? Son formas en las que la experiencia traumática vuelve a la memoria. Son esos pensamientos intrusivos, están ahí metiéndose como automáticos. Significa como rumiar con la idea, con lo acontecido. Muchas veces no pueden las personas dormir, hay insomnio, hay pesadillas, hay como un revivir de aquello que aconteció. Y pues esto lo que es como algo obsesivo. Inclusive se puede tener una condición que se conoce como TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo de base, no saberlo, y reacciones, digamos, obsesivas están reflejando una sintomatología, algo debajo que a través de esa experiencia difícil de vida se puso de manifiesto. Aquí hay otro aspecto muy interesante. Muchas veces podemos tener de base digamos, una condición neurobiológica. Las personas pueden tenerla, no sabemos. Caras vemos, genéticas no sabemos. Quizá tienes un antepasado, una persona en tu familia que tuvo una depresión o que tuvo cuestiones de ansiedad o inclusive la diabetes en la cuestión más física, las cuestiones fisiológicas, y no lo sabes, está ahí en potencia. Y una situación de estas crítica puede llegar a presentar este tipo de síntomas que dices, ¿de dónde vino esta depresión tan fuerte? Bueno, había una predisposición genética, hubo un factor ambiental que lo elicitó, que lo hizo más visible y se presentó esto. Pero aquí lo más importante es que lleguemos a entender que todas las circunstancias adversas por las cuales podamos atravesar siempre tienen un propósito mucho mayor del que podamos nosotros ver. En el momento estamos con muchísimas sustancias en nuestro cerebro, una química cerebral que hace casi imposible el tener ese equilibrio, salvo en contadas ocasiones, cuando se ha trabajado como persona en el autoconocimiento, en la inteligencia emocional, ahí sí puedes resistir mucho más. Pero cuando no, y viene de imprevisto una situación crítica, hay muchísimas características que pueden llegar a confundir a la persona. Puede inclusive, eso se maneja mucho en cuestión pericial,
como que confundirse en la cuestión de manejo exacto de fechas, en manejo exacto de cuestiones que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el cerebro mismo tiende a ocultar información que puede doler de manera profunda, y no significa que el hecho no haya ocurrido, no significa que la persona no haya atravesado por ese episodio, sino significa que hay un estrés postraumático que está influyendo en la memoria de la persona que está ahí. Por eso hay que conocer la metodología que se va a aplicar al caso concreto y poder hacer un análisis preciso del ser humano que está enfrente de nosotros para entender si hay veracidad, si hay falsedad, si hay estrés postraumático, si hay algún tipo de característica o condición de salud neurobiológica, sustancias que pueden estar incidiendo en que se vea la situación de determinada manera. Otro tipo de reacción de estrés postraumático muy frecuente es reacciones de evitación y de retraimiento, que son formas en que las personas pueden mantenerse alejadas o protegidas de la angustia. Vemos esos casos, a lo mejor de niños, de niñas, de adolescentes, son muy, muy recurrentes cuando han sufrido algún tipo de abuso sexual, psicológico también, violencia, se retraen, dejan de ser tan sociables como eran antes, dejan de hablar, dejan de comer o comen de más. También la cuestión del sueño, o recurren a lo que se llama enuresis. Enuresis es volver a hacerse, ahora sí que orinarse en las camitas cuando ya habían hecho esa transición al control de esfínteres. Entonces retroceden como yéndose un poquito cuando eran más pequeños, cuando se sentían más protegidos, cuando no había pasado el episodio. Todo eso son síntomas psicológicos que me están indicando a mí como papá, como mamá o como profesional cuando hago el análisis que algo está ocurriendo y el niño, la niña o el adolescente no lo está expresando por factores como temor, como que no les van a creer, como que es alguien muy querido de la familia y cómo va a decir esto. Puede haber una manipulación psicológica fuerte, si bien ya no se utiliza la cuestión de alienación para nada en términos teóricos, sí puede haber una manipulación psicológica y eso sí es validable. Y también reacciones de excitación física, corresponden a cambios físicos que hacen que el cuerpo reaccione de una manera pues estresada. ¿Por qué? Porque siente que hay peligro. Entonces hay muchísimas cuestiones a analizar relacionadas: dilatación de las pupilas, la respiración, el tono de la voz, la forma de mover las manos, el nerviosismo. O sea, es el análisis del comportamiento no verbal de nuestro cuerpo. El cuerpo habla lo que la boca calla muchas veces. Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones que son, fundamentales. Ahora, tenemos importante también otro punto, la asistencia práctica, que hay que enfocarnos cuando llega la persona en su necesidad inmediata. ¿Qué tenemos? La parte jurídica, por supuesto que sí, vamos a avanzar en los trámites, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero también la parte humana. ¿Qué necesita la persona? Las necesidades más inmediatas: un baño, ya les dije, agua, atención, escucha, un lugar cómodo, aire. Con este calor se incrementan las cuestiones del estrés cuando hay un hacinamiento. Y pues también darle opciones concretas. Por ejemplo, encontrar un ser querido desaparecido no es nada sencillo. De hecho, es una de las peores situaciones que puedan ocurrir en esta vida, porque como comentaba en las conferencias anteriores, cuando hay un duelo, elaboras ese duelo, ya sabes al menos que ya está fallecido un familiar que amaste profundamente, ya está obviamente con papá Dios, ¿verdad? De alguna manera, si ya tenemos punto y aparte, ¿no?, a Jesús en nuestro corazón por fe y no por una religión determinada. Pero ¿qué pasa cuando no existe esa ciencia cierta de que tu familiar está fallecido o está en algún lado sufriendo penalidades, trata de blancas, tanta cosa que existe?
Eso es una cuestión muy fuerte, muy difícil de sobrellevar. Entonces necesitan asistencia psicológica los familiares de personas desaparecidas, necesitan apoyo psicológico, las personas que han sido víctimas de un delito, sí, pero también sus familiares, porque están viviéndolo con ellos y con ellas. Hay que clarificar la necesidad, hay que hablar con la persona porque probablemente esté muy confundida en ese momento. Se hace generalmente en clínica lo que es un examen mental para identificar si se ubica en tiempo, en hora, en día, todo lo que conlleva el estar en el aquí y el ahora, en espacio, en tiempo. Todo esto, la capacidad para verbalizar lo sucedido, para recordar algunos detalles. Entonces hay que identificar estos pasos que se deben seguir para poder atenderlo bien a través, lo que hacemos un examen rapidito para ver si está ubicada la persona y empezar a desarrollar un plan de acción que sería el siguiente paso. En este punto hay que analizar qué se puede hacer para atender a las necesidades e inquietudes de la persona para este caso concreto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, escuchándola. La víctima del delito o sobreviviente o los familiares, que ya es un punto que estamos abordando en esta tercera sesión, puede decir qué quiere que se haga o puedes tú también ofrecer sugerencias, pero es eso, ofrecer sugerencias, no cuestiones muy autoritarias ni nada. ¿Por qué? Porque eso va a poner a la defensiva y va a revictimizar a la persona que necesita más calidez y más escucha. Esto es fundamental. Imagínate que tú acabas de llegar, pongamos por un accidente físico, tuviste un choque o una cuestión y llegas a urgencias en un hospital y pues te tratan mal o te tratan con mala cara o hay ver cómo que te ocurre. Definitivamente ahí se está violando pues varios derechos, ¿no? El respeto al derecho a la salud y muchas cosas más que debemos tener, a nuestra dignidad como personas. Entonces lo que queremos que es una atención sí profesional, sí de calidad, pero también con calidez y no son mutuamente excluyentes. Tenemos también que tener en cuenta conexión con apoyos sociales. Una recomendación es que ustedes cuenten con esas listas de asociaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales, con las que puedan ustedes estar colaborando por si tienen personas que llegan en situaciones, puedan referirlas, o también con sus psicólogos, psicólogas, su profesional, su terapeuta, para que puedan ustedes referir estos casos, porque definitivamente pasar por cuestiones legales no es sencillo, y menos cuando has sufrido tantas situaciones. Si uno que no ha pasado quizá tantas cosas de alguna manera tan radicales como pues las violaciones o cuestiones de intento de homicidio, cosas que son muy fuertes, necesitamos platicar siempre con alguien que nos escuche. Eso es algo muy rico, independientemente de las personas, y más post pandemia, porque eso nos tocó absolutamente a todos, sin distinción. Imagínense en casos más críticos, literalmente entrar a un proceso de terapia es de valientes y hay que hacerlo, es algo que nos puede ayudar, pero con las personas correctas, no con cualquiera que tenga título. Es como los abogados, no hay de abogados a abogados, el título no hace al maestro. Entonces vayamos con expertos, con personas que tengan esa empatía y esas personas que realmente podamos confiar en que van a tratar nuestros casos, ya sea en lo jurídico como en lo psicológico, con el respeto que merecen y ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y pues el apoyo emocional es fundamental. Escuchar, como les comentaba, de manera activa, sin juicios, comprendiendo a las personas. Muchas veces creemos que estamos comprendiendo, pero no, porque ya tenemos el argumento de respuesta antes de que la persona termine. Y a veces hay personas que interrumpen el diálogo, no se hace, y mucho menos cuando está una persona que está en calidad de víctima de un delito o de sobreviviente de un desastre, un familiar. No responder, no es así como de alguna manera, a ver, yo ya sabía lo que ibas a hacer. No, escuchar con tranquilidad,
lo que tiene para decirnos, escuchar entre líneas, saber leer entre líneas y dar el apoyo que se necesita. Amabilidad es muy importante. Si estamos contentos, eso, tuve un paciente antes de la sesión del día de hoy y le decía, pues hay que avisarle a la cara, porque hay que avisarle a nuestra sonrisa, no nada más en la boca, sino a los ojos también. Hay que expresarlo, porque nuestras facciones van a decir mucho, mucho al momento de hablar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos enojados? No, estoy enojado. Entonces, sí, evidentemente estás transmitiendo enojo sin darte cuenta. Entonces hay que darnos nuestras checaditas, hay que vernos al espejo, hay que pedirle a personas de nuestra confianza que nos digan de manera objetiva y obviamente con asertividad. Oye, parece que hablo como enojado o enojada, o parece como que, a ver, ¿qué te transmito? Y en ese ejercicio de espejeo podemos inclusive aprender a mejorar aquella área que nos va a ser hasta útil a nosotros en nuestra vida cotidiana. Déjate tú la importancia que va a revestir para las personas que te visiten, como tus clientes, tus clientas, o personas que estén ahí necesitando tu servicio público, dependiendo de donde te encuentres, sino para tu vida familiar, para tu vida cotidiana, laboral, el tener una sonrisa, el tener un buenos días, el tener un acto de servicio, puede hacer la gran diferencia. En este sentido, les recomiendo muchísimo un libro que les va a gustar, les va a servir maravillosamente, de veras, que lo pueden encontrar, es Los 5 lenguajes del amor, del Dr. Gary Chapman. Están los 5 lenguajes del amor y es importante conocer nuestro lenguaje del amor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer que estamos amando a las personas, pero no es en su lenguaje, entonces no lo captan. Te puedo estar amando en mi propio lenguaje. Ahorita voy a explicar. Esto está padre porque ni siquiera estaba planeado, así que si sale el tema, pues me gusta mucho ser espontánea y como platicarles según voy percibiendo que el grupo va necesitando. Este tema es fundamental. Tenemos el lenguaje, el amor de las palabras, asertividad, palabras de afirmación. Tenemos el de los regalos, tenemos el del contacto físico, tenemos el de tiempo de calidad y tenemos el de actos de servicio. Estos 5 lenguajes diferentes tenemos nosotros como personas uno prioritario, que fuimos aprendiendo desde niños, desde niñas. Ahí lo traíamos, también se relaciona con nuestro temperamento. ¿Qué temperamento es lo que uno trae de alguna manera como predisposición biológica? Los niñitos que lloran mucho desde bebés y los otros que están sonriendo desde bebés. Entonces, desde ahí traes una predisposición biológica, temperamentos colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Digamos, una base que teóricamente podría funcionar, es mucho más complejo que lo que les estoy diciendo, pero en términos para la comunidad pedagógicos son estos 4, ¿no? Ahí Hipócrates hizo este modelo sencillo. Y de ahí va generándose lo que se conoce como la personalidad, que la personalidad es como más una máscara, decía en la antigua Grecia, como se proyectaba como para la sociedad, para estar relacionándonos, y máscara en general no necesariamente es algo negativo que está fingiendo, no, personalidad es lo que de alguna manera acompaña al temperamento para que pueda vincularse de una manera como aprendió por observación, por reforzamiento en casa, en la escuela y los medios de comunicación que también influyen, a adaptarse a circunstancias sociales. Entonces, todo esto va a generar una forma predilecta o principal del lenguaje del amor. Esto se relaciona con este tema y ahorita les voy a explicar de qué manera tan artística, tan magistral se puede relacionar. En tanto yo conozco mi lenguaje del amor, puedo aprender a identificar también el lenguaje del amor de las otras personas. No se refiere únicamente a cuestiones de pareja o cuestiones de familia, a todas las personas con las que me voy relacionando. Ahora sí que todo se resume en amor, anda, ve y practícalo. Ese es el punto fundamental en la vida, todo se resume en amor, practicarlo. Entonces, ¿cómo voy a identificar?
Si a mí me gusta, por ejemplo, las palabras de afirmación como mi lenguaje del amor principal, pues evidentemente cuando me digan algo agradable, algo amable, yo lo voy a decir, wow, qué padre, y yo voy a tender a expresar mi amor a través de las palabras o retirarlo a través de las palabras. Puedo ser muy duro, muy dura con las palabras, justo porque esa es mi área de movimiento, digamos, de alguna manera. Pero el que está en contacto físico, por ejemplo, no importan las palabras, si le dices una cuestión inspiradora, dice, pues padre, pero pues tampoco. Pero a mí el contacto físico sí, entonces le gusta agarrar, le gusta abrazar, le gusta, y eso ya es más con la pareja, va. Pero, ¿qué pasa con el que es tiempo de calidad? No necesita las palabras, ni tampoco necesita el contacto, sino el tiempo de calidad. Cuando estoy con esta persona, es sin mi celular, es viendo, ahí estando, pasando el tiempo, haciendo alguna actividad juntos. Quizá le gusta cuestiones como pues ir a caminar, hacer ejercicio, tocar el piano, jugar ajedrez. O sea, el hecho de estar ahí es como valiosísimo para la persona, la presencia, sin decir nada inclusive. Entonces, ni tienes que hablar, pero estás y ya es tiempo de calidad, ¿no? El de los regalos, hay personas que se van más porque así lo aprendieron en su infancia, con los detallitos. No tienen que ser los grandes regalos, pero los detallitos sí los hacen sentirse más valorados. Es decir, dejo en el post-it, hola, que tengas muy buen día, y se lo pego por allá, o le doy, pues, ahí le gusta un chocolatito sin azúcar, dependiendo, la persona vas viendo sus gustos y te vas adaptando. Y los actos de servicio, ese es un lenguaje muy puntual y que he visto en muchas personas, de hecho es mi lenguaje, lo prefiero sobre otros. Este lenguaje implica el que las palabras pues son muy bonitas y muy agradables, pero sin hechos pues no sirven de mucho. El hecho es el que va a determinar el afecto, lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Entonces nos vamos más por acciones y menos por palabras. Entonces, ok, si te quiero mucho se traduce en, mira, te traje un sandwichito, veo que no desayunaste, entonces ahí está. O te traje tu cafecito del que te gusta, ese tipo. O bien necesitas ayuda con una tarea y te apoyo porque ya busqué estas bibliografías que te pueden servir y ahí. No te hago tu tarea, te ayudo a que la resuelvas porque no se trata de dar el pescado, sino de enseñar a pescar. Entonces, esos lenguajes del amor, generalmente las personas, como estamos tan en nosotros mismos, metiditos ahí, decimos, no, pues que yo, la verdad, como estoy pasando tiempo con esta persona, entonces seguro se siente amado o amada, y no necesariamente, porque su lenguaje es palabras de afirmación, y no le estás diciendo nada que le afirme, nada más estás pasando el tiempo ahí, y tú dices, no, pues que para mí eso es amar, estar ahí, pero para el otro no, o la otra no. Entonces tienes que hacer, pues yo hago las pruebas diagnósticas en este sentido, que son muy útiles, muy interesantes, además de las periciales, que esas ya son más directas, más precisas desde el punto de vista metodológico, pero esta está muy interesante para empezar a conocernos y amar mejor. Entonces, hay que sentirnos valorados y por ende valorar a los demás. No podemos ayudar a otros si nosotros mismos tenemos esas carencias. Hay que aprender a amarnos, a respetarnos, ver por nuestras necesidades. También está bien que queramos ser muy buenos en lo que hacemos, y está padrísimo. Creo que sí es parte del sentido de la vida, de la trascendencia, pero pues también del descanso para no caer en el burnout, síndrome del quemado. Son tantas cosas, tantas actividades que vas inclusive cayendo en la procrastinación, en postergar actividades que sabes que debiste hacer desde hace tiempo y no te has organizado para realizarlas como deberías. Entonces te propongo un ejercicio muy práctico que te va a servir a relajarte más y a no procrastinar. Columna número 1, pones todo lo urgente, lo escribes todo. Columna número 2, lo importante, pero que puede esperar tantito. Y la número 3, lo que te gustaría lograr, que has dejado postergado, pero puede esperar un poquito más. Entonces te dedicas a la lista de lo urgente y tachas. Visualmente,
es muchísimo más productivo desde el punto de vista cerebral, neuropsicológico, cuando lo tienes por escrito y lo vas tachando, hasta respiras, y yo, uno menos, y así te la vas llevando. ¿Sabes qué? Delicia cuando tachaste todos los de tu columnita de manera metódica y organizada. Y además no creas que el cerebrito te va a estar funcionando siempre así, súper guau, se va a acordar de todo. Utiliza tu bella agenda. Aquí está mi bella agenda, aquí ante ustedes, donde apunto todo y algunas ideas inspiradoras que llegan sobre casos, sobre cuestiones que se me ocurren para innovación, para disrupción, por parte de estoy desarrollando un software, también me dedico a programación y a robótica, me encanta esa área, y las ideas que no apuntamos se nos van. No sé si les ha pasado que están teniendo un sueño padrísimo donde resolvieron un caso o algo que les tenía ahí como que entre ceja y ceja en tiempo presente, pero soñaron con la respuesta. Pues apunten, porque ay, sí, luego lo apunto y se te va. ¿Y qué tal si era algo así muy bueno? Entonces los sueños también son valiosos y son indicadores de ciertas cuestiones, ¿no? Pero eso ya es para cuestión de análisis en su sesión. Si me la piden, con mucho gusto lo vamos checando. Pero bueno, seguimos adelante con fortalecer el autoestima. Es importante que nos amemos, porque solamente amaremos, dice un precepto, un principio básico: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo, o sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Ahora sí que llenitos de amor para poder darlo. Y un verdadero amor no implica falta de límites, no va a ser lo que le dé la gana el niño, la niña, no es así, es amor con contención. Porque realmente el que ama es capaz de poner límites en amor, con asertividad, sin violencia, pero pone esos límites. Entonces, también eso se refleja cuando vienen personas que están pasando, entonces voy a hablarles en amor, con amabilidad, con bondad, con asertividad, pero también cuando se necesite puntualizar, necesitamos hacer este trámite, necesitamos llegar a estas instancias, necesitamos hacer tal cuestión de manera concreta, por procedimientos, el debido proceso en lo jurídico, se tiene que hacer. Entonces vamos a ver cómo la persona va reaccionando para poder finalizar este proceso, que muchas veces es muy difícil, y que al menos en las medidas que se han tomado, por ejemplo aquí en Yucatán, en la cuestión de la Fiscalía General y específicamente en el Centro de Justicia para las Mujeres, han acontecido ciertos casos muy puntuales donde hacían la denuncia, iban ellas y la quitaban, o sea, la quitaban. Entonces ya se puso, ya por cuestiones legisladas, que no podían simplemente otorgar el perdón, porque otorgar el perdón 5 veces, 10, o sea, ya era una cuestión psicológica de, pues, de alguna manera, pues, bastante, muy evidente, de estar en el círculo de la violencia, con una codependencia impresionante, una dependencia, en muchos casos, emocional, pero totalmente patológica al agresor. Entonces, si denuncian, ya no hay de que otorgo el perdón, se sigue y se avanza. Entonces, ese proceso es fuerte para las víctimas porque la tendencia natural es que, similar a las drogas, es una droga a final de cuentas, la dependencia psicológica a otro ser humano te genera sustancias que cuando ya no está, hay un síndrome de abstinencia. La persona necesita los estímulos, aunque sean negativos, que el otro estaba representando, porque es como que baja el nivel de sustancias y se tiene que sustituir con algo más. Entonces, por eso muchas veces caen en alcohol, caen en conductas muy nocivas. Todo esto tiene un arte, tiene una ciencia, pero es para la fase número 2, que es la intervención profesional psicológica, a la que sigue la intervención 1, que son los primeros auxilios. Ustedes no se meten en tanta cuestión, solo atienden al principio, no agravando los síntomas, tratando de minimizar, hablando de persona a persona,
con empatía y siendo serviciales para después referir. El apoyo fiable: es importante tener personas con las cuales se pueda contar en un momento determinado, preguntar, ¿vives con algún familiar? ¿Vino acompañándote a alguien? ¿Cómo está tu situación? Como para saber también de qué manera poder tener ese apoyo en caso de que se presente alguna crisis, esté solita la persona, tener estos elementos, ¿no? Tener el consejo, la información a la mano es importante, o sea, tanto en la cuestión de, bueno, te puedo referir ahorita si necesitas, estás muy ansioso, tienes mucha depresión, si no sabes qué hacer, este psicólogo te lo recomiendo, esta psicóloga te lo recomiendo, contáctale, su WhatsApp, adelante, esta institución te la recomiendo, este grupo de apoyo y ya. Asistencia física, asistencia material, pero más en casos de desastres naturales. Y pues hay que fomentar el acercamiento a personas que hayan pasado por algo similar. Nunca está de más, si te llega un caso a tu institución, a tu despacho sobre personas desaparecidas, algo que haya pasado, tener estos grupos de apoyo, la verdad, puede resultar muy bueno. ¿Por qué? Porque se van comprendiendo, ven que no están solos, no están solas, hay personas, y se transmite ese sentimiento de unidad a través del dolor, que no sería lo ideal, pero a veces las causas son las que unen y se encuentra mucho apoyo en ello, ¿no? Y pues es importante pues pensar en los tipos de apoyo que se pueden requerir y pues ir orientando a la persona. Nuestra labor en los primeros auxilios psicológicos, en las PAP, es ser facilitadores de procesos, facilitadores. Vamos a identificar primero el problema, la situación problema de manera clara, definida. Vamos a escuchar sin juzgar, vamos a dejar que la persona se exprese, vamos a estar ahí atentos con papel, servilletitas, agua, refresco, lo que necesite, pues aire, escuchar. Puedes tú sintonizar inclusive como una especie de espejo, una mimetización con la persona para generar empatía. Si la persona está hablando con un tono, con una respiración, puedes tú empezar como de alguna manera a espejear ese tono, esa respiración. Eso genera también una empatía, y es una empatía, de hecho, ¿no se han dado cuenta que pasa en muchas ocasiones cuando las personas conviven, los compañeros de cuarto, estás con tu compañera y terminas teniendo actitudes muy similares, inclusive, y eso es algo biológico muy interesante, y así como debe ser con todas las IES, los puntos sobre las IES, las personas, por ejemplo, las mujeres que están en una casa viviendo juntas, terminan inclusive sincronizando la menstruación, empiezan a sincronizar su menstruación. O sea, hay una tendencia natural, los famosos neuronas espejo y demás, muy interesante. Así que si se sienta en una posición, trata de hacer, pues, de alguna manera, una posición similar. Si su pie se sube a un lado, pues puede subir. Eso generalmente sale inconsciente cuando tenemos esa empatía. Te ves platicando y los dos pusieron el pie hacia el mismo lugar, o subieron el pie, o la manita está de una manera. Eso termina sucediendo cuando hay una empatía general. Totalmente fluye, es espontáneo. Pero pues nunca está de más comentárselos, porque eso puede generar más empatía que estar así. Sí, dígame, me importa su problema, ¿no? O sea, no es así, es más postura abierta, más te escucho, pero sin estar intrusiva, así de que me voy a acercar. Tranquilo, voy viendo a la persona, voy observando, y así, fluyo con ello, ¿no? Es muy importante. Es importante también comentar a la persona que puedes tú tratar de entender lo que está viviendo, pero necesariamente no estás tú pasando por algo similar. Eso de que sí, es que yo siento lo que tú sientes, no les he comentado que no, a menos que hayas perdido un hijo, un papá, honesto, o sea, no puedes sentir lo mismo, pero sí puedes decir, quizá no entiendo lo que estás pasando, que definitivamente debe ser muy difícil, pero estoy aquí para escucharte y apoyarte en lo que se requiera. No estás solo, no estás sola, cuentas con mi apoyo y vamos a ver cómo se soluciona de la mejor forma.
Hay que examinar las propias reacciones psicológicas, de experiencias y pérdidas traumáticas personales para que no estén influyendo en el momento de pues ayudar a otras personas, porque se trata de dar primeros auxilios psicológicos y pues la persona que los está brindando debe tener esa formación mínima básica para pues no ponerse en una situación de estrés o alterado o alterada quien lo esté brindando. Debe tener esa ecuanimidad, esa templanza. Y es importante dar la cuestión de la psicoeducación, lo que estamos haciendo ahorita, para que todos podamos tener esa facilidad de vernos primero a nosotros mismos, para después, siempre lo diré, poder apoyar a los demás. Y les dije en las sesiones pasadas que les iba a pasar el link de un mini test. Este test dura menos de 5 minutos y es un test. Aquí voy a dejar de compartir. Voy a poner en este momento en el chat el link. ¿Quién es este? Ahorita vamos a ver. Este link es un test que se llama de 16 personalidades. Este test es un mini test que, si bien no tiene, digamos, una cuestión científica, metodológica tan fuerte como el Minnesota, que es el que yo aplico generalmente, el MMPI y demás, pues sí sirve de manera pedagógica para conocerte un poquito más tu tipo de personalidad. Les pido que le den clic a este link de 16 personalidades y en menos de 5 minutos ustedes van a tener la respuesta. Le dan clic al test, se abre y van a salir unas bolitas para poder elegir cuál es la más adecuada con sus respuestas. Es totalmente personal, anónimo, no tienen que compartir sus respuestas con el grupo, pero háganlo porque voy a dar un cierre relacionado con estas personalidades y cómo nos puede tocar alguien que ubiquemos de esas personalidades enfrente para darle primeros auxilios psicológicos. Y tener esta herramienta inclusive puede ser muy útil tanto para nosotros como para la persona que tengamos enfrente. Reitero, este test es un test con fines lúdicos, pedagógicos, no sustituye las baterías psicométricas que aplicamos en cuestiones de peritaje más formales, en cuestiones clínicas, pero sí ayuda a entender varias cosas de nosotros mismos y es muy interesante. Aquí está, muy bien. Saludos, vamos a saludar mientras hacen sus test, cada uno de ustedes. Vamos a hacer unos saludos a Raúl Garduño de Ciudad de México, KM Fierro, a Imelda, a Olivia, a Adolf, a Oscar Guillermo. Ay, muchas gracias. Felicidades a ella, excelente ponente. Muchas gracias, para servirte. Y que haga su test. 42 participantes, maravillosos. Tuvimos ya 60 la vez pasada y así vamos. Saludos, Elizabeth, muy linda, claro que sí. Hagan su test, les va a gustar. En mi caso soy personalidad innovadora, soy ENTP. Y está padre porque somos como disruptivos, nos gusta la cuestión de la creatividad y estamos viendo siempre qué mejorar. Hay la personalidad del abogado, hay del arquitecto. Saludos, Jorge Arturo. Ajá, a todos ellos, a todos ustedes, muchos saludos. Entonces, hagan su mini test y me avisan, levantan su manita cuando hayan terminado su test, ¿no? Y esto está padre porque justo como personalidad innovadora me gusta hacer algo disruptivo y digo, pues también que los que se dedican a la justicia, maravilloso, puedan tener esa parte de conocerse un poquito más a ellos mismos de manera pues, lúdica, divertida, porque trae hasta su avatar. Y esto tiene unas bases científicas, porque sí las tiene MBTI, que son más de una corriente junguiana, que de hecho se aplicó para la Primera Guerra Mundial, para cuestiones de la milicia, pero un test más elaborado que evaluaba también funciones cognitivas. En esta modalidad del test en línea gratuito no se valoran las funciones cognitivas, esas yo las valoro aparte en diferentes modalidades, pero sí valora funciones como extroversión, 5 componentes
y la verdad sí le acierta en varias cosas. Sí, ok, tengo una duda, vamos a comentar mientras terminan rapidito. Buenas tardes, muchas gracias, excelente ponencia. Tengo una duda, ¿se puede determinar una batería pericial con un test de preguntas mediante preguntas de países, ubicación, espacio, lugar y como entrevista a la víctima? Corazón, es importante que como peritos en psicología, imagino, Dafne, pues preguntarme después de manera precisa por WhatsApp y te mando con mucho gusto más información, estemos totalmente actualizados en cuestiones de metodología, de la forma de investigar. Nuestras baterías no son las mismas que se utilizan en clínica. O sea, tenemos que diferenciar psicología forense de clínica. Entonces, para primeros auxilios psicológicos, ahí sí usamos clínica, porque son víctimas, literalmente están yendo por una situación y va a haber depresión, ansiedad y demás. En la cuestión pericial, para el caso concreto, tengo que analizar qué me están pidiendo y en base al análisis que yo haga y qué me están pidiendo, las preguntas que tengo que responder, todo esto, digo, bueno, esta batería de pruebas me puede servir para identificar justo cómo voy a responder de la mejor manera, con objetividad, con veracidad, en apego a la ciencia, lo que me están preguntando. Y voy a fundamentar cada una de las pruebas que estoy utilizando, por qué decidí utilizar estas y no otras. Y de hecho está interesante porque luego le puedes de alguna manera encontrar fallos tanto en metodología, con muchísimas cuestiones, al perito de enfrente, y en mi caso he sido perito tercero en diferentes ocasiones, ahí los jueces me tienen muy, muy bien llamadita, y yo encantada de servirles, sobre todo en lo penal y en lo familiar, y ahorita para un laboral me acaban de invitar a Campeche, un temas laborales, el Tribunal Federal de Justicia, pero está muy interesante, o sea, cada caso es diferente, y sí te diría que te actualices siempre, para determinar tu mejor batería para el caso concreto. O sea, va cambiando, corazón, y con mucho gusto me puedes enviar un WhatsApp y ya te voy checando las respuestas, con mucho gusto. Bueno, aquí estamos. Y para terminar, bueno, aquí, de alguna manera, sí, Dafne, claro que sí, corazón. Vamos a ver, esta es, ya para cerrar, vamos a ver el test de personalidad, vamos a ver la pantalla, es este, que son los diferentes tipos. Aquí está, las 16 personalidades. Este tipo de personalidad nos puede ayudar a identificar cuestiones interesantes. Por ejemplo, les pongo NP, vamos a ver, personalidad, son los innovadores. Y lo puedes poner cuando salga tu respuesta a este test, que está maravilloso como para tener una probadita inicial. Puedes tú tener una descripción que te va a llegar y vas a decir, oye, qué interesante. Y puedo yo tener, por ejemplo, extrovertido, intuitivo, pensador y perceptivo. Cómo actúa un NTP, que son los... usualmente son rápidos verbal, cerebralmente, les encanta debatir, dialogar, y esto es interesante. También están los abogados, que serían ustedes, básicamente, pero también puede haber personalidades como tipo cónsul, personalidad también el tipo protagonista, pero el protagonista no hay que tomarlo como negativo, 100%, no existe esto. Cada personalidad tiene sus pros y tiene sus contras. Muchas veces nos puede llegar una persona, aterrizándolo al tema de primeros auxilios, que tenga algunos rasgos de histrionismo. ¿Qué es el histrionismo? Es como querer llamar la atención, pero eso no implica que no haya pasado por un delito. Eso no lo implica. Entonces puede ser que sí lo vivió, nada más lo está dramatizando un poquito más porque es su tipo de personalidad. Entonces no hay que prejuzgar a las personas por sus personalidades. Una persona introvertida puede haber pasado por el delito y una persona extrovertida también. Entonces, es independientemente de su tipo de expresión, nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad de escuchar a la persona y de atenderla, y ya después, posteriormente, se determinará en un peritaje en forma, bueno, que es veracidad, si es víctima real, simulada, imaginaria, todo eso que les expliqué en las sesiones anteriores. Ok, tu personalidad, Pedro, es protagonista. Muy bien, Pedro, muy bien. Pedro es protagonista, la mía es innovadora. Tengo muy buenos amigos que son
arquitectos de personalidad, otros que son hay diferentes, los cónsul también, buenísimo. Y esta área es significativa porque, ya para concluir, porque si tú no te conoces, puedes llegar a juzgar como malo, como negativo, algo que desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, estaría siendo inadecuado en cuestión de personalidad. Digamos que una persona, por Pedro dice, activista, ay, muy bien, Carmen Fierro, activista, José de Jesús, comandante, muy bien, corazón. Tenemos diversidad. Y como les he dicho, la verdad es muy importante considerar que todas las personalidades tienen sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Así que no digan, ay, que yo soy protagonista o comandante. Todo tiene algo bueno. Vamos a enfocar nuestras fortalezas en construir una mejor sociedad a través de las pequeñas cositas que hagamos diferente en nuestros nichos, donde nos toque actuar. Digo, seamos parte de la solución y no del problema. Se oye como muy, muy trillado, pero es real. Vamos a ver, un comandante es líder, o sea, pone las cosas en orden, le gusta expresarse y pues ahí está, o sea, vamos a usarlo para esa área. Tenemos activista, le encantan las causas sociales, ahí está empático, seguro estará en nuestra próxima ponencia sobre protección de la violencia hacia los animales, está, claro que sí. Protagonista, el abogado, claro, abogado, no podías faltar aquí con nosotros. Entonces, está muy interesante. Me pueden hacer sus preguntas sobre sus tipos de personalidad a mi WhatsApp con mucho gusto. Y le voy a pasar a la licenciada Adriana, quien ha sido una excelente persona, excelente profesional, de veras. Sigan ustedes todo lo que ella hace y todo lo que el despacho Haga y Medina hace, es de primerísimo nivel. Y para que tengan los materiales que les prometí a los que vinieron las 3 sesiones, tengan su material y su libro de regalo de perfilación psicológica criminal, ahí por si les gusta, ¿no? Está muy, muy interesante ese tema. Ahí están los protagonistas, ahí está el protagonista poniendo su descripción de sí mismo en el chat. Es normal, corazón, no te preocupes. Y ya, porque son extrovertidos. A mí, yo también soy protagonista en sí, corazón, hermosa. Está bien. Vamos a desmitificar eso de que, ay, ¿quieres ser protagonista? Pues sí, de tu propia vida. ¿Estás llamando la atención para lo bueno? Hazlo, corazón. Si fuera para lo malo, que muchos lo hacen, entonces ahí no. Pero a mí, ¿en qué me puede preocupar? Que sean personas extrovertidas, que les guste decir lo que piensan, que les guste tener sus diademas así rosas bien bonitas, como su labio rosa bien bonito. Digo, todos somos parte de, pero por ejemplo, estoy segura, vean la diferencia. Maestra mío, activista, sí, Guillermo, muy bien, corazón, activista. Tenemos ahí gente que se apasiona por las causas sociales justas y todo. Entonces, todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Ahí mientras no salgas medio psicópata, todo va bien, o sea, ahí ya, corazón. Pero, la verdad, disfruten su personalidad, disfruten las áreas fuertes, en las débiles ya luego trabajamos en terapia, que me contacten ahí sin ningún problema y las vamos trabajando. Igual para sus niños y sus niñas, porque seguro tienen hijos e hijas que algo necesiten algún tipo de apoyo, nunca está de más. Cuentan conmigo, yo encantada y de verdad que es algo apasionante. Sí me expliqué de la guerra, ándale, sí te explicaste. Muy bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Ajá, el turista mundial, ahí está, muy bien, está haciendo sus aportaciones aquí el compañero también. Pues ha sido un gusto, ya terminamos, ya son las 6, pasa rapidísimo, yo siento como agua cada vez que me conecto con ustedes, me apasiona mucho de verdad lo que hago, soy feliz, eso significa cuando haces lo que te gusta, fluyes, o sea, se te va rapidito y pones tu corazón, está ahí la misión de vida. Muchísimo gusto, de verdad, a todos, un gustazo, mis queridos alumnos y alumnas preciosos. Y de verdad, Oli, Carlitos, Guillermo, María, Pedro,
Almita, todos y todas, la verdad, un abrazo, aquí su amiga y su psicóloga cuando gusten de ella, de verdad, para servirles. No, al contrario, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo esta gran participación y como se lo comentaba al principio, es un placer tener este tipo de talleres, como siempre le he dicho, los abogados también somos personas que debemos de tener esa sensibilidad y esa parte humana en la cual pues debemos de saber cómo tratar a nuestros clientes y de igual manera en nuestra vida. Yo creo que es muy importante tener esa parte de control emocional, ¿no? A veces, en mi caso, por ejemplo, soy muy perfeccionista, me gusta hacer siempre todo como muy perfeccionista y tener el control de todas las cosas. Entonces, a veces eso me ha tenido como con un conflicto en que cuando siento que algo se me va, oh, me estreso demasiado. Entonces, siempre ha sido como importante cada uno de nosotros, evidentemente tenemos como ciertas cualidades y ciertos de igual puntos que debemos de trabajar y para eso es este tipo de talleres, ¿no? Para también de igual manera como no nada más tener enfoque jurídico, sino también un enfoque humanístico y un enfoque en el cual pues siempre la evolución del ser humano, ¿no? Siempre es muy importante evolucionar y bueno, le agradezco muchísimo esta participación, Servicios Jurídicos Haga y Medina otorga este presente reconocimiento a la psicóloga Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana por su participación como ponente en el conversatorio Primeros Auxilios a Víctimas efectuado las fechas 19, 20 y 21 de junio de este año en curso 2023. Muchísimas gracias. Le agradezco demasiado y tenemos las puertas abiertas aquí en Servicios Jurídicos Ávila y Medina, en representación de mi socia, la licenciada César Medina, que el día de hoy no pudo estar acompañándonos porque ella también trabaja y aparte tiene otros asuntos, pero le agradecemos muchísimo esta actividad y de igual manera esperamos que más adelante podamos contar con una web cátedra acerca de, por ejemplo, la protección de los animalitos y que es ahorita un tema muy importante porque como usted lo comenta, ellos también necesitan amor y también sienten y bueno, al final de cuentas siempre son el mejor amigo, como dicen, del humano. Muchísimas gracias a todos, les agradezco esta participación, que tengan un bendecido miércoles y que sean pero muy muy felices y muchísimas gracias a usted, le agradezco muchísimo. Hasta luego, muchas bendiciones, saludos, un abrazo. Adiós. Bendiciones.